café ve inmediatamente la necesidad de fumar. ¿Por qué? Porque yo le he enseñado desde que fumo que mi café con un cigarrillo, wow, eso es bestialmente bueno. Tú fuiste fumador, me dijiste, por lo tanto conociste esa situación. Cuando termino de comer con una buena comida con amigos, pues ya quizá ni es el cigarrillo, quizá es el puro, con una buena copa. O sea que, ¿qué pasa? El inconsciente, como le he dicho antes, no acepta que lo domines o que lo maltrates o que le quites algo, pero le encanta que le regale. A él le da igual que fumar sea malo, porque para él es vivirlo de forma positiva, es un disfrute. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú estás acostumbrándole a que cada vez que ve el café va a estar disfrutando de un cigarrillo, él luego te pide ese cigarrillo. Por lo tanto, lo que vamos haciendo realmente con las